Aquí estamos en el cementerio de Cayo Hueso, uno de los cementerios más antiguos y más históricos del estado de la Florida. Dentro del cementerio está un monumento muy especial, el monumento a los mártires de la patria, dedicado a aquellas personas que participaron y que dieron sus vidas en la Guerra de los 10 años. En el centro está el obelisco dedicado a los 4 ejércitos libertadores de esa guerra independentista. Y alrededor están pequeños monumentos con nombres de personas de Cayo Hueso que participaron en aquellos esfuerzos. Uno de ellos, y la única persona que está enterrada en sí aquí, es Antonio Díaz y Carrasco. Fue un joven cubano, llegó a Cayo Hueso a los 7 años, procedente de Cuba. Fue estudiante del San Carlos, después fue profesor del San Carlos. Posteriormente fue nombrado el primer cónsul de Cuba, cuando Cuba fue república, primer cónsul de Cuba en Cayo Hueso. El consulado de Cuba ocupaba uno de los salones del San Carlos hasta que las relaciones entre los dos países se rompieron en el año 1961. Entonces cayó una época donde el San Carlos, el edificio, fue abandonado, el cementerio también. Y en el año 1985, como parte de la restauración del San Carlos, también se restauró este monumento en el cementerio. Aquí también está enterrada la gran pintora y poetisa cubana Juana Borrero, y también hay varios balseros que en años recientes perdieron sus vidas tratando de buscar la libertad aquí en las costas de los Cayos de la Florida. También están enterrados aquí algunos de los marines que murieron de la explosión del Maine que dio comienzo a la guerra hispanoamericana. Así que este cementerio tan pequeño, situado en el propio corazón de Cayo Hueso, tiene tanta historia y tantos recuerdos. Una de esas historias y una de esas tradiciones es la que cuando muere un prominente miembro de la comunidad cubana del Cayo, se vela su cuerpo en el San Carlos y después se hace una procesión desde el San Carlos hasta el cementerio, y antes de enterrarlo se para el cortejo fúnebre frente al monumento a los mártires cubanos y se hace una última reafirmación a la causa de la libertad de Cuba. Así que aquí, aunque están enterrados los muertos, aquí sigue vivo ese espíritu de la liberación de Cuba, ese espíritu de libertad del pueblo cubano. Una de las tradiciones del San Carlos es que mientras que se estaban celebrando las clases y los niños estaban allí, no se hablara de la guerra. Durante esas horas, cuando había necesidad de reunirse, los cubanos se reunían en la sombra de un árbol de tamarindo. Y ese tronco del tamarindo vino a representar aquel espíritu de respeto a la humanidad, respeto a la vida, la dignidad del hombre, que se promueve en el San Carlos. Y entonces, cuando se hizo este monumento, se puso un monumento donde se incluía aquí parte del tronco de aquel árbol de tamarindo. Y aquí se mantuvo por décadas aquel tronco, hasta que en octubre 24 de 1994, un grupo auspiciado por el gobierno de Castro se apoderaron a la fuerza del San Carlos, tumbaron su puerta y permanecieron en el edificio por más de 2 semanas hasta que logramos que las cortes, los tribunales, lo sacaran de allí. No lo hicimos a la fuerza para establecer el precedente, para establecer la distinción de que en Cuba se toman las cosas a la fuerza, mientras que aquí es un país donde predomina la ley y se observa la ley. Cuando recuperamos el San Carlos, nos dimos cuenta que aquí faltaba el tronco del tamarindo. Ese grupo que se había apoderado del San Carlos también se había robado el tronco del tamarindo. La Junta se reunió y dimos qué respuesta le damos al robo del tronco de tamarindo. Y optamos por la respuesta que pensamos que hubiera dado José Martí,
cuando dijo: y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca.